Vamos a comenzar hoy una serie que el pastor Sergio inició por instrucción del Espíritu Santo desde la semana pasada, pero hoy la voy a hacer oficial. Esta serie se llama Preparando las Redes. ¿Cómo se llama? Preparando las Redes. Todo hombre, gracias, todo hombre que trabaja en la costa y se dedica a la pesca sabe que hay una temporada, hay un horario y hay un tiempo para salir a pescar. Y ese hombre, generalmente son hombres los que salen a pescar, ese hombre tiene una herramienta poderosa que tiene que tener al 100%, y esa es una red. La red no puede estar rota, debe de ser de un buen hilo, debe de ser resistente, porque no sabe con lo que se va a encontrar. Y el pescador sale con la expectativa de que ese día va a ser un gran día. Y la iglesia de Cristo se está preparando porque viene una temporada de una pesca milagrosa. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero así como ese pescador y todas las personas que trabajan en este oficio tan digno de salir a pescar, muchos de ellos, muchos de los discípulos eran pescadores. Nosotros tenemos que estar preparados. Repite conmigo: preparados. Este mensaje se llama Armados y Preparados. ¿Cómo se llama? Armados y Preparados. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Yo no soy evangelista, a mí no me gusta la predicación, a mí no me gusta hacer muchas cosas. Pues hoy te digo que Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Así que no importa si eres evangelista o no lo eres, nuestra obligación con el Espíritu Santo es predicar el nombre precioso de Cristo Jesús. Y muchos de tus familiares que no se han rendido todavía a los pies de Cristo Jesús este año van a estar rendidos delante de Él. Quiero que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso del 5 al 7. Esta es una batalla entre uno de los enemigos principales del pueblo de Israel. En toda la historia del Antiguo Testamento, o en gran parte de la historia, los vas a ver cómo ellos eran enemigos casi permanentes del pueblo de Israel. Así que quiero que leamos esta fracción, no voy a leer toda la historia, pero vamos a ver a un pueblo que no estaba preparado para una batalla. ¿Vamos a ver qué? A un pueblo que no estaba preparado, ni mucho menos armado. Y nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, porque si nos vamos a preparar, si estamos esperando ese tan anhelado avivamiento que nos han profetizado tanto, tú y yo necesitamos estar armados y preparados. No escuché bien. Y vamos a ver en este texto cómo la palabra de Dios nos narra uno de los acontecimientos atípicos del pueblo de Dios. Digo atípicos porque lo típico era que el Dios Todopoderoso los respaldara y las batallas fueran ganadas, porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Fíjate lo que dice el verso 5 al 7. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El pueblo de Dios huyendo de los enemigos. Y uno se pregunta: ¿por qué, Señor? Y tú debes de preguntarte y debes de meditar la palabra y debes de preguntarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que está aquí, la palabra de Dios dice que Él te guiará a toda la verdad. Y cuando tú le preguntas al Espíritu Santo, Él siempre te contestará a través de la palabra, a través de algún hermano, a través de algún libro, a través de una investigación. ¿Por qué el pueblo de Dios se estaba escondiendo? ¿Por qué en este momento tal
y pareciera que Dios había abandonado a su pueblo. El ejército filisteo era mayor en cantidad, en armamento, en calidad de armas, lo había superado en todo. Por eso Israel no tenía probabilidad de enfrentarse y por eso se escondían en cuevas, en cisternas y en peñascos para guardar sus vidas y las de sus familias. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se defendieron? Había hombres, sí había hombres. Había hombres valientes, sí había hombres valientes. Pero la misma escritura nos dice cuál era el problema. Y el problema está en el verso 19 y 20. Y dice lo siguiente. Dice: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan, ¿qué dice? Espada ni lanza. Verso 20: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el verso 22 dice: así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego hoy que tu precioso Espíritu Santo que está aquí, Señor, tome el control de nuestros pensamientos, tome el control de nosotros, Señor, y que hoy nos puedas hablar de una manera clara y precisa, Señor, porque hoy vamos a salir con herramientas espirituales preciosas que tú nos vas a dar del cielo para usarlas en nuestro favor. Te lo pido, toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, de mis movimientos, y que tu precioso Espíritu Santo fluya, que siento que está fuerte en este lugar como cada domingo, que fluya a los corazones y a las mentes de mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Qué terrible es cuando viene un enemigo y tú no estás preparado y tú no estás armado. Qué terrible es cuando viene una mala noticia a tu familia y tú no estás preparado ni armado. Qué difícil es cuando viene una situación económica complicada y problemática que podemos pasar y tú no estás preparado ni armado. Qué terrible es cuando viene una noticia de un médico que te dice: lo siento mucho, no hay nada que hacer médicamente, usted tiene tal o cual enfermedad y no resta más que hacer unas cuantas cosas, pero científicamente no hay nada que hacer. Y te agarra a ti porque no estás preparado ni armado. Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. No tenían armas, no tenían espadas, no tenían herramienta para defenderse, porque el control lo tenían los filisteos de todo lo que eran los herreros. No había un solo herrero que estuviera produciendo espadas. Hoy te voy a hablar de una de las armas más poderosas con las que luchaba el pueblo de Israel, que es la espada. Que en el mundo espiritual, ¿qué significa? Eso ya lo sabes. La palabra de Dios, exactamente. Y vemos tristemente como cuando yo leía me daba mucha tristeza como el pueblo en ese tiempo lo había subyugado los filisteos y estaban bajo el control total del enemigo. Estaban atemorizados, estaban aterrados porque sabían que los filisteos eran más poderosos que ellos. Y hoy la iglesia de Cristo debe de prepararse, porque cuando nosotros vamos avanzando hacia las promesas de Dios, el enemigo se va a levantar. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús y lo entronamos en nuestro corazón, todo un ejército demoníaco se levantó en contra de ti y de tu familia, de tu economía y de tu matrimonio. Porque Él siempre quiere que no avances, Él siempre quiere que no tengas la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Él siempre quiere agarrarte desprevenido, sin armas, desarmado y no preparado para las batallas. Porque es necesario que tú entiendas que como hijo e hija de Dios, la Biblia dice que Jehová, el Dios al que adoramos, es Jehová de los ejércitos. Él es un guerrero. Hay una canción que me gusta mucho de mis tiempos cuando me convertí, decía: Jehová es mi guerrero,
Jehová es mi guerrero. Oh. Y ya no le sigo porque le digo al Fer que se suba, dale a la batería. Y si nuestro Padre Celestial es un guerrero, ¿qué somos nosotros? A ver, los hombres, ¿qué son? Las mujeres, ¿qué son? Y todo guerrero debe de estar armado y preparado. Amén. Todo guerrero y toda guerrera debe de estar armado y preparado para cuando el enemigo venga, nos agarre bien armados hasta los dientes. Rambos y rambas espirituales. ¿Te acuerdas del Rambo? Siempre sacaba un cuchillo por acá, una lanza por acá, una pistola por acá, y siempre estaba bien armado. Nunca se le acababan las armas a ese hombre. Y nosotros podemos ver que en el mundo espiritual, cuando el Señor lanza una bendición del cielo, el enemigo se levanta en armas y hay oposición. Repite conmigo: oposición. Cuando oyes oposición, tú y yo decimos: ay, son problemas, son dificultades. Pero déjame decirte que la oposición Dios la permite. No sé si tú sabías, pero ¿alguna vez te has sentado en un avión? Ya entraste, ya te acomodaste, y pasan 5 minutos, pasan 10 minutos, pasan 15 minutos y dice: ¿por qué no despega? ¿Qué pasa? Y te tardas a veces mucho tiempo en despegar ahí. Tú ya calculaste el tiempo que vas a llegar. Y bueno, es por dos cosas. Primero está el de la torre de control, el piloto está esperando que el de la torre de control le dé indicaciones de que no va a aterrizar otro avión, porque si no se pueden dar ahí un golpe. Y el piloto debe de estar esperando el viento contrario para despegar. A los aviones les favorece el viento contrario porque es la oposición, produce que el avión se eleve más rápidamente y con mayor seguridad. ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuando hay oposición en nuestras vidas, nosotros tenemos que canalizarla y decir: bueno, si hay oposición, esto me va a llevar a nuevos niveles de relación con Dios. Si hay oposición, es porque el Señor me está preparando para las grandes batallas. Si hay oposición, el Señor me está preparando para que en el nombre de Jesús yo eche fuera todo demonio. Cuando hay oposición, el Espíritu de Dios me está preparando para que mis manos sean impuestas en los enfermos y esos enfermos sanen en el nombre de Jesús. Pero a veces la oposición o los problemas o los conflictos nos hacen pequeñitos, de tal manera que tenemos que escondernos y ya no venimos a la iglesia. Pero eso debe determinarse, porque aquí hay guerreros y guerreras del Dios Altísimo. Y en medio de todas las situaciones que están pasando en el mundo entero, nosotros tenemos, en medio de la oposición que parecería el escenario menor propicio para un avivamiento, es precisamente cuando el Espíritu Santo dice: yo quiero que mis guerreros y mis guerreras se levanten. Yo quiero que mis hijos y mis hijas sean luz en la oscuridad. Yo quiero que mis hijos y mis hijas empiecen a predicar el nombre precioso de mi Hijo Jesucristo. Amén. Y hablando terrenalmente, la preparación militar es impresionante. Yo no sé cuántos varones de aquí hicieron su servicio militar. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuánto tiempo fue? Un año. Creo que son todos los sábados, ¿no? Todos los sábados. El pueblo de Israel, ¿sabes cuántos años se lleva en la preparación militar? Los hombres son 3 años y las mujeres son 2 años. Después de los 18 años ellos entran a concentrarse, porque es un país donde constantemente hay conflictos como ahora, y tanto hombres como mujeres saben usar todo tipo de armamento. Es obligatorio. O sea, yo no conozco Israel. Me hubiese encantado ir en este tiempo, pero no se pudo por razones obvias. Pero tú te encuentras, yo ya lo conocí por programas. Sigo a un cuate que viaja mucho y me muestra muchos países, y en Israel he visto muchos videos, y tú te encuentras en el Muro de los Lamentos lleno de ejército de jóvenes y señoritas que están con sus armas defendiendo lo que es suyo.
Por si alguien se levanta en armas, ellos están ahí en los sitios sagrados cuidando, como todos los hombres de aquí siempre están con su arma bien afilada, cuidando a su familia, a su esposa y a sus hijos. Siendo un país tan pequeñito, Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos y mejor entrenados de todo el mundo. ¿Sí lo sabías? Entonces podemos ver que en lo natural, si alguien se tiene que preparar y se tiene que capacitar para una guerra en lo natural, mucho más lo tenemos que hacer nosotros como iglesia de Cristo, espiritualmente hablando. Y hoy te voy a hablar de eso. Te voy a hablar del por qué al enemigo, los filisteos representan a Satanás, por qué al enemigo no le conviene que tú tengas una espada, por qué no le conviene que tengas una lanza. ¿Por qué quiere tener a la iglesia cegada, ignorante del poder que hay en la palabra de Dios? Amén. Y hoy vamos a entender la importancia del por qué nosotros hemos caído en ese juego. Pero hoy esa mentira se va a venir para abajo en el nombre de Jesús. Y es importante que nosotros sepamos cuál es la intención. Pastor, ¿qué tiene que ver preparando las redes con el armamento? Me estoy empezando a hacer bolas. No checo lo que quiere usted enseñar. Pero hoy te voy a enseñar algunas profundidades de la Escritura en donde vemos los argumentos y las causas por las cuales el enemigo no quiere que tú conozcas esta arma poderosa, que es la palabra de Dios. Y te digo que no la conocemos porque es un libro tan maravilloso, tan poderoso, que no hay absolutamente nadie que yo conozca que diga: yo me sé la Biblia completa, la he leído 10 veces y no tengo nada que aprender de ella. Es un libro maravilloso. El libro más vendido de todos los tiempos hasta hoy es la palabra de Dios. Pero de nada sirve que yo tenga una espada bien afilada de doble filo si no la sé usar, porque pesan. Es Viri. Wow, qué bueno verlos, hijo. Está nuestra hermana Viri Felipe de Canadá. Gracias a Dios. Gloria a Dios que están aquí. Y digo, te pregunté porque dije: ¿será que estoy alucinando, Señor? Gracias a Dios. Bueno, y quiero empezar con el primer punto. Fíjate lo que el enemigo sabe cuando tú y yo conocemos la espada, lo peligroso que somos para el reino de las tinieblas. Quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 13 del 15 al 18. Y la espada, te voy a hablar de la espada como algo que tú tienes que saber usar primeramente para tu beneficio. ¿Para qué? Para tu beneficio. No vas a poder defender a otros si no te sabes defender a ti de los embates del enemigo. Amén. Deuteronomio 13 del 15 al 18. Fíjate, instrucciones que les dio el Dios Todopoderoso a su pueblo cuando iban a entrar a tierra prometida. Irremisiblemente herirás, ¿qué dice? A filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados, ¿qué dice? A filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano, ¿cuánto? Nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia. ¿Ok? Y tenga compasión de ti. ¿Y qué dice? Y te multiplique, como lo juró a quienes, a tus padres, cuando obedecieres
a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. La instrucción era muy clara. Cuando tú llegues a esos pueblos, tienes que destruir absolutamente hombres, mujeres, animales, tienes que destruir todo. Porque de ahí, a partir de ahí, en ese territorio, yo voy a hacer de ti una nación poderosa. Y Dios había dado esta instrucción porque en esos pueblos había mucha idolatría y ellos tenían que terminar con todo. El pasado de esa ciudad tenía que ser derribado. Me impacta cómo no solamente les da la instrucción de matar a filo de espada a todo ser vivo, sino les dice que lo quemen y que lo ofrezcan en sacrificio como ofrenda para él, fíjate. Y la instrucción es que el enemigo sabe que cuando tú dejas de tu pasado algo, lo que me hablaba el Espíritu Santo es que cuando dejamos de nuestra vida pasada algo o a alguien y no derribamos por completo ese vicio, esa adicción, esa persona, esas situaciones que tienen que ver con nuestra vida pasada, el Señor nos manda a eliminarlas, a quemarlas y a ofrecérselas a Él y decirle: Señor, no quiero saber más nada de esto. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad para poder multiplicarnos. Que terminemos con todo nuestro pasado, con todas las cosas que nos fueron una carga para nosotros, donde fuimos lastimados, donde lastimamos, donde pecamos, donde hicimos cosas, pero es nuestro deber entregarlas al pie de la cruz y decirle: Señor, esto se acabó. Porque si dejamos algo en nuestra casa que nos relacione con el pasado, le damos un derecho legal a Satanás para que un día nos lo ponga enfrente. Mira, Satanás no es omnisciente, no lo es, pero sí te conoce por lo que haces. Te conoce las prácticas que él te puso como un dulcecito y que tú tomaste como un niño, las prácticas pecaminosas. Y él sabe de qué pie cojeas. Y en tu vida cristiana va a estar intentando poner esas personas, ese pecado o esas cosas que tenían que ver con tu pasado, para que no te multipliques, para que te estanques y no progreses en tu vida espiritual. Yo recuerdo perfectamente en mis primeros años como cristiano, yo recuerdo en mi vanidad de vanidades, antes de ser cristiano, yo tenía una cantina con 12 botellas de los mejores vinos, whiskies y rones, y me daba tanta soberbia sentarme y ver mis botellas y decir: ¿qué se me antoja hoy? Y no podía, ya cuando le faltaba una botella, un cuartito, yo tenía que llenarla porque estaba incompleta. Y un día, después de una prédica, después de unos 6 meses que yo estaba congregándome en una iglesia, yo llegué a la casa de ustedes, me senté en el mismo lugar de siempre, y volteé a ver las botellas y dije: esas botellas, ese alcohol, ya he entendido que fue puesto por el diablo y que estuvo a punto de destruir mi matrimonio, estuvo a punto de destruir mi familia y estuvo a punto de destruir mi salud. Y acto seguido, porque tú tienes que actuar con todo lo que tiene que ver con tu pasado, yo sabía que si yo seguía teniendo esas botellas ahí, un día iba a decir: ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna, 2 son una, 3 es una, y como una no es ninguna, volvemos a empezar. Así era el dicho de los borrachos. Pero tomé una decisión que tenía que ver con mi pasado. Destapé todas las botellas. No me las tomé. Ya está pensando: el pastor quiso acabar con ellas. No, las agarré de 2 en 2 y las tiré en el lavabo del baño de abajo. Las tiré todas ahí. Lo pensé, fíjese que lo pensé, pero dije: las voy a regalar, son buenos vinos, son caros. Dije: no, pues estoy pasando la maldición a otra familia.
Entonces lo pensé, pero dije no. Entonces las tiré y mientras los líquidos estaban yendo en el lavabo, dije, en mi casa no vuelve a haber una botella de alcohol en mi vida. Y se acabó esa situación, porque cuando tú dejas eso ahí, en cualquier momento el diablo te puede decir, hey, ¿te acuerdas de esa peliculita que veías? Ahí está guardada en el cajón. Tenemos que acabar con todo lo que tiene que ver con nuestro pasado si queremos multiplicarnos. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso la promesa era bien clara. Y le dice en Deuteronomio, y tenga compasión de ti, te multiplique como lo juró a tus padres. La intención de Dios es que nos multipliquemos. La intención de los filisteos o de Satanás es que no tengas el arma, que no tengas las decisiones, que no conozcas la Biblia, para que tú estés estancado y jamás te multipliques. ¿Sí entendemos? Así que todo lo que tenga que ver con tu pasado, que te haga pecar o que te hizo pecar en algún tiempo, bórralo, deséchalo, quémalo y nunca más vuelvas a tener ese tipo de tentaciones en casa. Es lo que hizo el pueblo de Israel. Esa fue la instrucción: agarrar la espada y matar a todo lo que representaba la idolatría en ese tiempo. Todo aquello que nos provoque que nosotros volvamos a nuestra vida pasada, hay que erradicarlo de nuestra vida. Amén. Y una de las cosas que tenemos que hacer es dejar el pasado. Ya fuimos perdonados, nuestras vestiduras fueron cambiadas, ahora tenemos vestiduras de lino blanco, pero es tu responsabilidad y la mía mantenerlas limpias. Ay, sí, ya tengo vestiduras de lino blanco, gloria a Dios, así es. La sangre de Cristo hizo que esa túnica que tú y yo teníamos llena de pecado, de suciedad, fuera quitada, fuera cambiada y nos fuera puesta una túnica blanca, de lino blanco y resplandeciente, que significa la santidad. Pero eso implica nuestra responsabilidad. Repite conmigo: mi responsabilidad. El pasado se debe de quedar allá, en donde un día fue. Y mira que no es fácil que a un profeta de Dios llamado Samuel, un día donde Dios lo había usado para ungir al primer rey de Israel, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saúl. Él vio todo su proceso, él amaba a Saúl. Él amaba a Saúl, y cuando Dios le dice a Samuel que iba a ser destituido, seguramente entró un dolor en el corazón de Samuel, porque era su hijo espiritual. Él lo estaba guiando, y el fracaso de su hijo también era de alguna manera un fracaso para él como profeta. Los fracasos de tus hijos son tus fracasos, papá. Son tus fracasos, mamá. Y tenemos que nosotros entender esta parte, y que ningún recuerdo del pasado vuelva a nuestras vidas. Y este hombre le lloraba a Saúl cuando fue destituido. Cuando fue destituido le lloraba y le lloraba. Y un día Dios le dice, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1, primero de Samuel 16, verso 1, le dice lo siguiente. Fíjate cómo nos puede pasar. No, pastor, yo ya mi pasado ya no tengo virgencitas, santitos ni nada. Eso espero. Ya no tengo botellas de alcohol, ni siquiera para venderlas. Y a veces yo, cuando veo a Samuel, digo, Padre, esto nos puede pasar a cualquiera. Fíjate lo que les dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? O sea que tenía tiempo llorándole, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. ¿Hasta cuándo llorarás por aquello que sucedió en el pasado? ¿Hasta cuándo llorarás por esa relación que no se dio? ¿Hasta cuándo llorarás por ese trabajo que no te asignaron? ¿Hasta cuándo llorarás porque perdiste ese negocio que en su momento era bueno y atractivo para ti, y te sentiste indignado e indignada porque no te lo dieron, o porque el negocio no prosperó? ¿Hasta cuándo? Te pregunta el Señor. Deja ya las cosas que quedaron en el pasado. Pablo decía: una cosa hago, una sola cosa hago, miro al frente en la carrera que estoy corriendo y dejo atrás todo lo que tenía en mi vida. Estoy
parafraseando. Y después le dice aquí, fíjate, la instrucción: llena tu cuerno de aceite. ¿Qué tenemos que hacer? Llena tu cuerno de aceite. ¿Qué representa el aceite? El profeta Samuel se había enfrascado en su dolor, en su tristeza, en su depresión, porque su hijo espiritual había fracasado. Pero él le dice: ya deja de llorar. Hoy te dice el Señor: deja de llorar. Deja de llorar y llena tu cuerno, llena tu espíritu, tu alma y tu cuerpo de mi presencia. Llena tu cuerno de aceite. ¿Y qué dice? Y ven, te enviaré. Hay propósito, hay futuro, hay cosas buenas que vienen adelante, hay una vida diferente. Viene otro rey que es mejor que el anterior. Viene un David que viene a suplir a un Saúl. Viene un ungido, viene un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy te dice el Señor: lo que quedó atrás, déjalo atrás. Cosas grandes vienen para ti. Deja de llorar lo que está en el pasado. Amén. Dáselo fuerte a Él. Y a veces creemos que la espada nada más es para echar fuera a los demonios y para defenderme del reino de las tinieblas. No, tiene que ver mucho con nosotros. Tiene que ver mucho con nosotros. Platicando con una hermana de hace muchos años, nos tocó sentarnos en un mismo asiento para ir a un encuentro, y me iban platicando los problemas matrimoniales que no debió haberme los contados a mí, porque yo estaba muy chavo y ella estaba muy grande. Me dijo: no, pastor, yo tengo no, ni era pastor, hermano Mora, yo tengo una situación muy fuerte emocional. Y me platicó un problema con su esposo. Le dijo: oiga, hermana, ¿eso hace cuánto fue? Se quedó viendo: hace como 40 años. Dije: Padre Santo, no puede ser esto. Yo tenía 1 año de congregado, 2 años, y decía: ¿cómo es posible que alguien con tantos años tenga atorado en el pasado algo como esto? Es inconcebible. Entonces, por eso el Señor te dice: deja el pasado atrás, porque viene un David, porque viene una unción nueva para ti, porque viene una revelación nueva para ti, porque vienen armas espirituales que se le iban a dar al dulce cantor de Israel. Viene nueva adoración para este lugar. Viene una nueva etapa, una nueva temporada donde el aceite es fresco, donde el aceite va a transformar la vida, tu vida, la de tu familia, la de tus generaciones. Deja tu Saúl, porque viene un David. Deja tu Saúl, porque viene la adoración. Deja tu Saúl a la desobediencia, porque viene la obediencia de un hombre conforme al corazón de Dios. Deja las derrotas de un Saúl, porque vienen las victorias de un David. Amén. Gloria a ti, Señor. El Espíritu Santo está aquí, Y viene uno de los segundos enemigos que hace que no nos multipliquemos. Y este está en Éxodo 17 del 8 al 16. Éxodo 17 del 8 al 16 es un pasaje muy conocido. Es la primera vez que el nombre de Josué lo vas a encontrar en la Biblia. Es la primera vez que aparece Josué en una Biblia y está relacionado en una guerra y con una espada. En una guerra y con una espada. Repítelo conmigo. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y van en camino a tierra prometida. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Era un siervo obediente. Ahora entiendes por qué los cargos se le dan a gente obediente, de lo alto. Y dice: peleando contra Amalec y Moisés, dice, voy a repetir el 10. Dice: e hizo Josué como le dijo, peleando contra Amalec y Moisés, y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, es decir, ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
Y las manos de Moisés, ¿se qué? Se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, ¿qué hubo? Firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo ¿a quién? A Amalec y a su pueblo. ¿A filo de qué? De espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto significa: Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Amalec representa el demonio que te estanca, porque Amalec lo que hizo es impedir el paso del pueblo de Israel hacia su propósito. Amalec representa todo lo que no solamente te ata al pasado, sino que te ata al presente también. Y que cuando viene el enemigo, hay batallas personales. Y uno de los legados que mi esposa y yo queremos dejar en esta iglesia, el día que el Señor nos llame a su presencia, o el día que por la edad yo ya no pueda pararme aquí a predicar, uno de los legados que queremos dejar en esta casa es que haya guerreros y guerreras que sepan pelear no solamente sus batallas, sino las de otros. Queremos enseñar a que no dependan de la oración de un hombre, sino enseñarlos a pelear. No a darles el peces, sino a enseñarlos a pescar. Amén. Y de esa manera tú vas a crecer. Amalec representa el estancamiento. Y vemos, te decía yo, que hay propósitos individuales, pero hay también propósitos congregacionales. Esta batalla era para todo el pueblo. Y dice la Biblia que Moisés estaba cansado. El cansancio te hace estacionarte en un lugar y no ver más allá de lo que ven tus ojos. Me llama la atención que Moisés nunca manda a traer a Aarón y Hur. Tenía él gente cercana que decía: esta batalla. Ellos se subieron a un monte a orar, mientras Josué con todo el ejército estaba con espadas peleando contra los amalecitas. Quiere decir que cuando Moisés dice que él levantaba las manos orando al Dios Todopoderoso, se veía que el pueblo de Israel estaba ganando esa pelea. Pero cuando las bajaba, empezaban a matar más los otros a los israelitas. Y Aarón y Hur se dieron cuenta y dijeron: no podemos dejar a Moisés solo, vamos. Y dice que lo sentaron en una piedra para que no se cansara, pero le levantaron las manos. Le levantaron las manos. Y dice que toda la noche, ¿cuánto? Toda la noche Moisés estuvo con las manos alzadas. ¿Estaba cansado? ¿Tenía quien le ayudara? En estos propósitos congregacionales nosotros tenemos que entender que si no tenemos un equipo de gente de intercesión, nos vamos a estancar en un propósito congregacional o como iglesia. Hay muchos sueños, hay muchos proyectos de Dios que yo sé que son de Dios, pero necesitamos de su apoyo en oración. Necesitamos que tomen los jueves de oración como algo tan importante como venir los domingos. Y entiendo perfectamente que tienes que trabajar, entiendo perfectamente que tienes muchas cosas que hacer, pero también entiendo que hay gente que puede venir y no viene. Y te digo una cosa, no te lo debería de decir, pero mi esposa y yo tenemos batallas espirituales tremendas. O sea, ¿tú crees que nada más es pararse aquí y dar una palabra? No, a nosotros el diablo nos tiene en su lista. Nos tiene en su lista para atacarnos. Y necesitamos Aarones, Hurs y Josué. Necesitamos Aarones, Hurs y Josué. Y las batallas más grandes que tenemos espiritualmente hablando son en la noche. Y yo sé que cuando el demonio arrecia
arrecia los ataques, es porque la bendición de Dios está en camino. Pero todo eso te produce cansancio. Yo hay veces que tengo problemas para dormir. O a veces duermo, no sé si te ha pasado alguna vez, y tu cuerpo no descansa. Amaneces cansado, amaneces perdiendo 1-0 ya, porque no dormiste bien. Pero yo he aprendido a usar la espada en las noches y le he dicho al Señor: Señor, no me voy a ir a dormir sin antes darle una afiladita a mi espada. Tráeme la espada, Alex, por favor. Yo no sé si tú te acuerdas de los peluqueros de antes. Bueno, los viejitos de mi generación, el peluquero tenía su navaja y tenía una cinta como lija que le hacía así. ¿Sí te acuerdas? Entonces toda la noche, antes de irme a dormir, nosotros hemos aprendido a afilar nuestra espada. Y te voy a dar un verso que me acaba de dar el Señor, en donde si tú padeces de ansiedad, porque hemos estado orando por mucha gente de ansiedad los jueves. Es impresionante todo lo que el diablo está haciendo, porque ese es el mismo demonio Amalek que te estanca. Cuando estás deprimido o tienes ansiedad, ¿piensas en los proyectos a futuro? No. Lo único, estás centrado y concentrado en tu problema. Es una cárcel, es una opresión. Entonces necesitamos salir de Amalek, necesitamos afilar la espada y necesitamos usar la palabra de Dios para defendernos primero nosotros. Y Dios me habló en el Salmo 16 del 7 al 9 en la versión NTV. Bueno, en cualquier versión te puede hablar Dios, pero yo la leí porque estoy leyendo NTV. Estoy leyendo y Dios me está hablando de una manera más clara. Y dice lo siguiente: te voy a dar este ejemplo de lo que está sucediendo conmigo, para que tú pelees también tus propias batallas y tengas afilada la espada. ¿Sale? El Señor me dijo esto. Dice David: bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. O sea, aún en las noches, cuando tú te impregnas de la palabra, aún en las noches, Dios te habla en los sueños. Si tú empiezas a llenarte de la palabra, a leer la palabra todo el día, pero especialmente en la noche, a mí me ha sucedido muchas veces que un día antes de tomar una decisión, o un día antes de que a veces no sé qué hacer, yo leo la palabra y al otro día me levanto. Y ya les he contado muchas veces que cuando estoy en el baño y el agua me está cayendo en la cabeza, pareciera que hay una fluidez en el mundo espiritual. Haz esto, ve aquí, ve allá, y me empieza a hablar el Espíritu Santo. Y no es que el agua sea bendita, es que el Señor me habló en la noche. Y lo único que sucede en la mañana es que me recuerda en mi espíritu lo que Él ya me dijo que hiciera. ¿Sí te das cuenta? Tú dices: wow, salí, di una palabra, le hablé a fulano, me dio una instrucción de dónde ir, de cuándo ir, de cómo no ir, en la mañana. ¿Por qué? Porque me llené de la palabra de Dios. Y sigo leyendo el Salmo. Dice: aún de noche mi corazón me enseña, sé que el Señor está siempre conmigo. Dice: no seré sacudido. ¿Sabes qué hacen los demonios en la noche? Te sacuden. Pero cuando yo sé que el Dios Todopoderoso está conmigo, yo le digo: no, Satanás, aquí hay una línea en donde no puedes pasar. No puedes pasar ni a la recámara de mis hijas, ni a la recámara, ni a ninguna recámara puedes pasar aquí, porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Dice la hermana que ni la entrada de la casa, bueno, ni siquiera se puede acercar a tocar el timbre, pues. No tiene autoridad ni derecho legal sobre nosotros, porque yo creo esta palabra. La palabra de Dios es la espada. Y cuando tú tienes afilada la espada, el diablo dice: úchale, este cuate está bien armado, esta mujer está bien armada. El Señor está aquí. Y yo le digo en la noche: no vas a perturbar mis sueños, porque el Señor está a mi derecha. Hay un ángel custodiando nuestra cama y nuestra casa, y tú no puedes acercarte aquí.
Y me duermo con esa convicción y el Señor guarda mi sueño lo que tenga que dormir. Ya en la mañana me despierto temprano y hago mis oraciones, y aquí está mi esposa que no me deja mentirle, es lo primero que hago. Sigo leyendo. Dice, no seré sacudido porque Él está aquí. ¿Qué dice? A mi lado. Dice, con razón mi corazón está contento. Y yo me alegro. Mi cuerpo descansa. ¿Qué? ¿Cuántos toman esa palabra para ustedes? Y si tú tienes un problema de ansiedad hoy, si tú tienes un problema de depresión y te está quitando el sueño en las noches, hoy es un día de libertad. Dije que hoy es un día de libertad. Y no te esperes hasta que haya una administración. El Espíritu Santo te puede liberar ahorita si Él quiere ahí. Si tú estás creyendo la palabra, el Espíritu Santo te está liberando en este momento mientras yo estoy soltando la palabra. Amén. Gloria a ti, Señor. Sigo leyendo. Y dice la palabra de Dios en este salmo, esto es lo que tenemos nosotros que afilar nuestra espada todo el tiempo. Este es una réplica. La he usado muchas veces, pero es una réplica de una espada que se usaba en las guerras de aquellos tiempos. Pesará unos 2 kilos. No tiene filo esta. No tiene filo porque es peligroso tenerla aquí con filo. Pero es más o menos para que te des una idea de lo que cargó Josué durante toda la noche. Durante toda la noche. Y para usar la espada, pues no podías usarla nada más por dar el dagazo. Tenías que saber el movimiento del enemigo, descuidarlo, hacerle fintas como en el box, y saber usar la espada para que en el momento preciso dar la estocada al enemigo. Y tú y yo tenemos que aprender a usar esta espada, porque a mayor bendición, mayor ataque del diablo. Pero cuando a ti te ve armado con tu espada, no puede tocarte. ¿Qué le dijo Jesús 40 días en el desierto al diablo cuando tuvo una conversación y una tentación delante de él? Escrito está. Si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y el Señor sacó su espada espiritual, por supuesto. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda que sale. ¿Con qué lo venció? Con la palabra de Dios. Amén. Así que cuando a ti te venga una situación económica complicada, tú puedes decir lo que el Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. Cuando alguien te corre del trabajo y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es impresionante y preocupante que yo puedo ver que no todos ustedes conocen la espada. Si yo le dijera a alguien ahorita, no lo voy a hacer, pero si yo dijera un nombre y lo llamara y le decía, dame un verso de la Biblia que te sepas de memoria, ¿cuántos estarían dispuestos a levantar la mano? No la levantes. Me estaban contando de alguien que iban en una camioneta, puros cristianos, hombres cristianos. Esto ya es la segunda vez que lo cuento, pero es importante que lo sepas. Los para una patrulla federal y les dice, oigan, esta camioneta viene sobrecargada. Y les dice, sí, es que vamos a un evento cristiano y que no sé qué. Y lo que no sabían era que el policía federal era cristiano también. Le digo, ¿a poco? ¿Y en dónde va? ¿No? ¿Y de qué iglesia son? Ah, pues qué bueno. Mire, no hay ningún problema, hermanos. Nada más dígame, ahorita que dije el Salmo 23, le voy a preguntar al chofer que me diga el Salmo 23 de memoria. ¿No se lo sabe? No. Deme el verso 1.
Y todos los de atrás, yo. No, ustedes se callan. Le estoy preguntando a él porque él es el responsable de ustedes. Si este hombre que es el responsable de sus vidas porque viene manejando no conoce la Biblia, pues ¿qué esperanzas tienen? Le dice, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Dígame qué dice Juan 3:16. Padre Santo, qué vergüenza, ¿no? Cárcel. Y yo me preguntaba, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia en ese sentido? Porque ya vimos que cuando no conocemos la palabra, no nos podemos multiplicar porque no nos podemos defender. Así es. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hay consecuencias terribles cuando tú no conoces la espada. Oseas 4:6, pónmelo, ya que me lo recordó la hermana. Gracias, hermano. No solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con tus generaciones. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, por cuanto desechaste el conocimiento, porque el conocimiento aquí está. Ven, hijo. Ahí en la esquina quiero que la mantengas con una mano. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿De quién? De tus hijos. Está grueso esto. ¿Cómo está tu espada, iglesia? Bueno, para empezar, ¿tienes una espada? ¿Tienes una Biblia en tu casa? Y si no, inviértele, cómprate una buena Biblia. A ver, levante su mano y levante su espada. Quiero verla. Dice la hermana que hasta de 70 pesos, pero que ella se las deja en 50. Gracias a Dios, qué bueno. Ya que ahora que tienes tu espada, y faltaron muchos que no tienen espada, papás, cómprenle una Biblia a sus hijos. Cada quien debe de tener una, cuando menos una. Nosotros tenemos de todas las versiones. Sí, pues usted es el pastor. Bueno, está bien, con una que tengas, pero afila tu espada. Afila tu espada. Porque el enemigo va a venir, es parte de su chamba. La oposición Dios la permite para tu crecimiento. Amén. Ok. Ahora bien, fíjate. Repite conmigo, la obediencia es mi mejor espada. Levítico 26, del 3 al 12. Fíjate cómo en Levítico encontramos, y decía el pastor Peñalosa, a mí me daba mucha flojera leer Levítico, dice, porque es pesado, es un libro pesado. Y yo después dije, lo voy a escudriñar bien. Y me encontré con cosas maravillosas. Levítico 26, del 3 al 12, te la van a pasar en NBI, por favor, hijo. Fíjate lo que el Señor le dice a su pueblo. Y pareciera que no está en Levítico, pero sí está en Levítico. Dice, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré. Fíjate las promesas de la obediencia a Dios, Dice, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. Es decir, yo enviaré trabajo, sustento, multiplicaré los negocios de ustedes, haré que fructifiquen, haré que nada les haga falta si ustedes son obedientes. Promesa 1 de la obediencia. Promesa 2, dice el verso siguiente, la trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán, ¿qué dice? Hasta saciarse, y vivirán seguros en su tierra. En medio de una ciudad insegura tú vivirás seguro, y vas a tener comida suficiente, vas a estar gordito, gordita, llenito de vida y del Espíritu Santo también. Amén.
Promesa 2, que no nos va a hacer falta comida. Bueno, esa es la 1. Y la 2 es que vamos a habitar seguros. ¿Ok? Siguiente, dice: yo traeré paz al país. Fíjate nada más. ¿Tú crees que puede haber paz en nuestro país? Claro que sí, claro que sí. Dice: yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir. ¿Qué dice? Sin ningún temor, porque la inseguridad te trae ansiedad, que tus hijos andan en la calle, que tú andas en la calle, que ya hay asaltos en las rutas, que ya mejor no te llevas el celular y empieza tu mente a trabajar. Pero aquí dice que cuando tú eres obediente a los preceptos de Dios, tú podrás dormir sin ningún temor. Quitaré de la tierra las bestias salvajes. Cada quien va a interpretar este verso como usted quiera. Y no habrá guerra en su territorio. Este es nuestro territorio. Ocotepec es nuestro territorio ya. Fíjate: perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán. ¿Cómo? Filo de espada. Otra vez la espada. ¿Con qué vas a vencer a tus enemigos? Con la espada. Y fíjate aquí, pon mucha atención. Si no has puesto atención en todo el mensaje, pobre de ti. Pero pon atención en lo que sigue, porque este es el diseño que Dios tiene desde lo alto para ti. Amén. Dice: 5 de ustedes perseguirán a 100. ¿Cuántos? 5. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Fíjate la capacidad espiritual y el poder espiritual que el Señor derrama en su iglesia, porque 5 de nosotros van a vencer a 100 demonios. Dice: 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Yo no sé cuántos demonios puede haber en Ocotepec, pero aquí sí somos más de 100. Y aquí dice que garantiza que nosotros vamos a echar a 10,000. Amén. Y ante ustedes sus enemigos caerán ¿cómo? A filo de espada. Sabes que todos los jueves, cuando nos levantamos en oración y en guerra espiritual, los demonios empiezan a caer. Trabajos de hechicería y de brujería que se hacen por aquí alrededor, incluso hasta Tepoztlán, no funcionan, son inoperantes, porque hay una iglesia que está sacando la espada, y perdón porque ya me emocioné. Es necesario sacar la espada del Espíritu. ¿Por qué la bajaste? Y tenemos que tener esa espada bien afilada, iglesia, de tal manera que el demonio, cuando empiece la alabanza aquí, diga: no puede ser, no puede ser. Ejército de demonios y demonitos y demonias, vámonos de aquí, vámonos a otro territorio, porque este territorio tiembla. Quema la adoración de este lugar, quema la adoración de este pueblo. Vámonos de aquí. Aquí no podemos hacer nada. Y cuando tú haces eso mismo en tu casa, cuando tú pones adoración y empiezas a exaltar el nombre de Jesús, cuando agarras tu Biblia y empiezas a afilar la espada, tú vas a ser un sacerdote, tú vas a ser una mujer que vas a empezar a pelear contra el reino de las tinieblas, porque aquí dice que 5 de nosotros vencerán a 100 y 100 de nosotros vencerán a 10,000. Dios y tú, Dios y yo somos mayoría. Amén. Y así es como tenemos que estar. ¿Cómo se llama este mensaje? Armados y preparados. Verso siguiente, el 9. Dice: yo les mostraré, fíjate, mi favor y los haré fecundos. ¿Los qué dice? No oí bien. Los haré fecundos y los multiplicaré. Acuérdame 2 cosas que me dice el Espíritu Santo. Vamos a orar hoy por todos los que tienen depresión, ansiedad, y vamos a orar porque toda mujer que esté
que esté estéril. La Biblia dice que no habrá mujer estéril en mi pueblo. Amén. Dice: los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Verso siguiente: todavía estarán comiendo, vuelve a la provisión material, todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior, cuando tendrán que sacarla para dar lugar a la nueva cosecha. Todavía estarán disfrutando de la unción del Espíritu Santo del domingo pasado, cuando ya viene la llenura, otra ola de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Apenas estarán viendo la provisión en su negocio, cuando ya están aperturando otro negocio, otra idea que Dios les está dando. Porque hay una iglesia obediente que entiende los principios de Dios, que los pone en práctica y que tiene afilada la espada todo el tiempo. Amén. Dáselo bien fuerte, no le des chacualazos al Señor. Hay 5 cosas que tienes que hacer con la palabra. Los que están anotando, anótenlas, y los que traen su celular, que les sirva de algo para anotar ahí en el bloc de notas estas 5 cosas que tienes que hacer con la palabra. 5 cosas tienes que hacer con la palabra, porque no se trata de leer por leer. La primera es: se escudriña. Por supuesto que se lee, esa no la pongas porque pues ya la tienes ahí, es que la estás leyendo. Se escudriña, se profundiza, se piensa en ella y después se medita, se pasa al siguiente paso, que es estar haciéndote las preguntas que no entiendes. Porque a veces lees un capítulo y no lo entiendes y te vas al otro, y el otro tampoco lo entendiste y te vas al otro y no entiendes nada en un día. Entonces tienes que buscar una versión que sea clara para ti. Te recomiendo NTV, es mi personal recomendación. Cómprate una Biblia buena, gastas más en otras cosas. ¿Sí o no? Una buena Biblia te anda costando, ¿qué? Una grande, entre 700 y 1000 pesos. Te gastas más en Tupperware, mujer. Te gastas más, varón, en esos tenis de 2-3 mil pesos. ¿Sí o no? Y fíjate bien, dice aquí: primero se escudriña, se medita, por supuesto se cree, la número 3, se habla la palabra. El otro día escuché a alguien que decía: no hables tus proyectos, porque alguien dijo, un psicólogo, no hables tus proyectos porque hay mucha envidia y alguien puede apropiarse de tus sueños. Estás loco. Yo hablo lo que la palabra de Dios dice. ¿Se acuerdan el día que me quité los zapatos y los calcetines y dije: este lugar es de nosotros, este lugar es de nosotros, y yo pongo la planta de mis pies en este lugar, porque este lugar va a ser el colegio Buena Tierra y tal? Y empecé a hablar la palabra de Dios que me había dicho a mí, y para honra y gloria de Dios se firmó el contrato y hemos pagado puntualmente durante 5 meses. 5 meses, gracias a Dios. Estamos disfrutando el lugar, lo estamos arreglando allá. Si ves esos claros es porque estamos ampliando las ventanas para que ahora que venga el verano te entre airecito fresco y puedas estar aquí refrescado, y en un futuro poder hacerle arreglos mejores a este lugar. Pero la palabra se tiene que hablar, tienes que profetizar sobre tus hijos, tienes que decirle: hijo, había un profeta que fuimos a ver recientemente que dice que él nació en Colombia, en una colonia donde había puros delincuentes, y que todos le decían: tú vas a ser un delincuente, tú vas a ser un narcotraficante. Y que hubo una mujer que era cristiana, que era su vecina, que se acercó a él y le dijo: tú vas a ser profeta de las naciones. Y que él creyó esa palabra, dijo: sí, yo voy a ser diferente, yo voy a ser diferente. Y hoy es un profeta que tiene una cadena de iglesias, o una cantidad de iglesias en todo el mundo, porque dice: un día creí lo que esa mujer me dijo, todo lo demás lo deseché. Entonces tienes que empezar a profetizar sobre tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús yo profetizo que mi hijo va a dejar ese vicio. Él es libre en el nombre de Jesús, y para eso yo estoy afilando mi espada. Padre, en el nombre de Jesús yo profetizo que mi esposo me va a tratar mejor de lo que me trata aún, y me va a dar el triple de gasto de lo que me da hoy.
¿No las oí, mujeres? Y los esposos también van a decir: yo profetizo que a mi esposa se le va a quitar ese mal humor. Yo profetizo, Señor, sobre mi negocio, que será un negocio que va a bendecir a muchas personas, Señor. Y en el nombre de Jesús va a prosperar. Y tienes que aprender a profetizar a tu favor, usar la espada a tu favor. En Génesis capítulo 1, cuando el Señor hizo la creación, dice: y dijo Dios, no dice y pensó Dios, dice y dijo Dios. Dios habló la palabra. El centurión, el siervo el centurión le dijo a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. Él sabía que de los hermosos labios de Jesús saliendo una palabra, iba a suceder algo en su siervo. Y como fue. Y el Señor se impactó. Dice: nunca he visto tanta fe en esta nación como la de este hombre. Yo creo que sus discípulos dijeron: Padre Santo, mejor un romano tenía más fe que nosotros. Profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu iglesia, profetiza sobre tu familia. Y me impacta cómo el apóstol Pablo, ya estoy terminando, cómo el apóstol Pablo, si tú lees este texto que te voy a leer, Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 8, te la mandé en una versión diferente, que también es una buena versión, TLA. Si tú leyeras este texto en el Antiguo Testamento, yo lo hubiera creído que estaba en el Antiguo Testamento si no conociera nada de la Biblia. Pero Pablo hablaba mucho de la pureza física, hablaba mucho acerca de no unirnos a yugo desigual. En Primera de Corintios 6 habló de que ningún cristiano tenía que tener relaciones sexuales con nadie hasta después del matrimonio, y mucho menos con una prostituta. Y el apóstol Pablo insistió mucho en eso, porque en este año si algo tenemos que entender y poner en práctica, es que tu cuerpo y mi cuerpo deben de estar limpios para recibir la presencia de Dios, para recibir la unción del Espíritu Santo. Y a lo mejor si tú es primera vez que estás aquí y oyes este texto, te vas a choquear y vas a decir: yo nunca pensé que la Biblia dijera sobre esto. Pero fíjate lo que dice: queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Digan todos amén. Eso espero. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Qué quiere decir Torah, Isma? Instrucción. Es el libro de instrucción. Dice, ¿y dónde me quedé? Dice: esfuércense cada vez más por seguir viviendo así. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes vivan, ¿qué dice? Consagrados a Él. Que no tengan relaciones sexuales, ¿qué dice? Prohibidas. Y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Porque yo puedo usar la espada y puedo tenerla bien afilada, pero si estoy practicando o teniendo relaciones sexuales que a Dios no le agradan, mi espada no sirve para nada. ¿Sabes por qué Pablo se preocupaba mucho de esto? Porque cuando hay una relación sexual ilícita, hay transferencia de espíritus. ¿Sí me entiendes? Hay transferencia te lo he explicado muchas veces, pero hoy me habló una vez más que tenía que tocar este tema en el área sexual. Por eso muchas veces no nos multiplicamos en lo espiritual, no crecemos, nos estancamos, porque estamos reiteradamente cometiendo pecados sexuales que a Dios le desagradan y no avanzamos. Y dice lo siguiente: deben dominar sus malos deseos sexuales. ¿Sí sabías que todos, ¿cuántos? Todos tenemos malos deseos sexuales.
Ups. El problema no es tener los malos deseos, sino que no sean sometidos al señorío del Espíritu Santo. ¿Sí entendemos? Y no vas a crecer, no vas a avanzar si piensas que tu cuerpo puede ser tocado por cualquiera, que puede ser usado por cualquiera. No, iglesia, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tiene que estar y mantenerse limpio. Aún estando casados, esto no lo voy a mencionar hoy porque esto es de una profundidad, pero aún estando casados, no todas las relaciones sexuales o las prácticas sexuales son lícitas en un matrimonio. Eso ya lo vamos a ver en el curso de matrimonios que te vamos a dar próximamente fechas. Porque dice que, en Reina Valera dice que tengo que mantener a mi esposa en santidad y honor. ¿Sí entendemos, iglesia? Ok. Dice, y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Repite conmigo, santidad. Y orábamos el jueves sobre la santidad, sobre el estar, busquen la paz y la santidad, sin las cuales nadie, repite conmigo, nadie, ¿qué sigue? Verá al Señor. Mi responsabilidad como pastor es decirte lo que la Biblia dice. Tu responsabilidad es si la llevas a cabo o no. El día de mañana, delante de la presencia de Dios, yo no quiero que el Señor me diga, ¿por qué no les dijiste esto acerca del área sexual? Porque mira, muchos están en el infierno por tu culpa, porque no les hablaste claramente de que su cuerpo tenía que ser cuidado, que no podían exponerse a tener relaciones sexuales. Solamente diseñé las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Yo soy responsable de lo que yo digo, de lo que la Biblia dice, pero tú eres responsable si lo haces o no lo haces. Y termina diciendo el apóstol Pablo, por eso el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino ¿a quién? A Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Está fuerte esto, ¿no? Está fuerte. Y la iglesia como tal, tenemos que entender esto. Tenemos que vivir en pureza sexual para que seamos usados. El Espíritu Santo no va a llenar a vasijas sucias. ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo llena, aunque sean de barro del más corriente, pero que estén limpias. ¿Se puede vivir en pureza sexual? Claro que se puede vivir en pureza sexual. Pregúntale al apóstol Pablo, que decía, yo les recomiendo que ni se casen. Puras broncas. No sé. No dijo eso. Pero si no pueden, si no tienen el don de continencia, pues cásense. Mejor cásense a que se estén quemando de pasión. Está bien, cásense. Y aquí es donde la iglesia de Cristo este año tenemos que hacer un voto con Dios, es decir, Señor, yo quiero vivir en pureza sexual. Jóvenes, señoritas, cuiden su cuerpo, se los suplico en el nombre de Jesús. Hay una versión que dice, les suplico que obedezcan al Señor. Vamos a tener grandes cosas siempre y cuando la espada la tengamos bien afilada, pero no solamente de un conocimiento externo, sino que realmente la vivamos en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia familia, en nuestra propia mente. Amén. ¿Puede subir alguien al piano, por favor? Y hoy es un día donde puedes hacer ahí en tu lugar un compromiso con Dios. Yo creo que grandes cosas vienen este 2024. Dije que yo creo que grandes cosas vienen este 2024. Y había un hombre, quiero terminar con un hombre del Antiguo Testamento, que dice que
cuando llegó a su reinado, hizo algo impresionante. Y voy a leer algunos versos de él porque para él era muy importante que la gente de su pueblo tuviera la espada bien afilada. Y dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 1. Verso 3, vamos a brincarnos al 3, por favor. Dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Los Baales eran dioses paganos. Dice: sino que buscó, ¿a quién? Al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó su reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes a Bar-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. ¿Que enseñasen qué? Verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron ¿cuántas ciudades? Todas las ciudades de Judá, enseñando ¿a quién? Al pueblo. Cuando hay un pueblo entendido con la espada afilada como esta. ¿Te cansaste, hijo? Cuando hay un pueblo entendido con la espada afilada, mira lo que dice el verso. Mira lo que dice el verso siguiente. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos. ¿Sobre cuáles? Todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Te das cuenta de la importancia de tener tu espada bien afilada? ¿Te das cuenta de la importancia de que cuando venga el enemigo a tratar de intimidarte, el que tiene que salir intimidado es él? Para honra y gloria de Dios, en toda liberación en donde he echado fuera a los demonios, ni uno se ha quedado. Todos se han ido en el nombre de Jesús. No porque yo lo haga, sino porque tengo la espada afilada y el Espíritu Santo vive dentro de mí. Yo le pido: Señor, yo no sé cómo va a hacer esto, pero te pido que este lugar sea rodeado con tus preciosos ángeles. Y solamente digo lo que la Biblia dice de mí, y los demonios huyen. ¿Los demonios qué? Qué bueno, pastor, qué padre. Le voy a traer a mi tío, creo que está endemoniado, y a mi tía y a mi sobrino. Tú puedes hacerlo si tienes la espada bien afilada. Cuando tú vives en santidad, cuando conoces la Escritura y sabes quién eres en Cristo Jesús, los demonios huyen y te tienen temor. Amén. Tenemos un Dios que a veces peleará las batallas por ti. A veces no tendrás que mover un dedo. Hay muchas batallas y guerras en donde el pueblo de Israel fue ayudado de la mano de Dios. Y el primer texto que te leí, te hablé de los que estaban intimidados, que se escondieron en cuevas, y quiero terminar ahí. Quiero terminar en ese mismo texto, porque hubo un hombre, repite conmigo, un hombre. ¿Te acuerdas que te dije que los filisteos atacaron y qué hizo el pueblo de Israel? Se escondió. Pero hubo un hombre, dice la Biblia que nada más tenían espadas Saúl y Jonatán su hijo. 2 espadas en todo un ejército. Pero Jonatán dijo: con mi espada
yo la armo. Y agarró a su paje de armas, y él le creyó a Dios y dijo: yo no puedo permitir que estos filisteos estén controlando a mi nación. Y le dice en el capítulo 14, verso 6, primero de Samuel, capítulo 14, verso 6. Fíjate: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y te relato la historia. Los dos, Jonatán y su escudero, se trepan hasta el campamento. Dice que con las manos y los pies pasaron los muros y se subieron. Y el escudero le dijo: ¿sabes qué? Me quiero aventar este tiro. ¿Le entras conmigo? Y le dijo un escudero maravilloso, le contesta en el verso 7, dice: y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y dice la escritura que se treparon al territorio de los filisteos, que eran miles. ¿Cuántos eran ellos? Miles. ¿Y con cuántos iba Jonatán? Con uno. ¿Cuántas espadas llevaban? Una. Porque nada más había 2 espadas en el reino. Pero este hombre dijo: yo voy a defender a mi nación. Y dice el verso 14, dice: y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. ¿Me lo puedes poner en NBI? ¿Cuántos mató un solo hombre? 20. Dice en NBI, verso 14, por favor. Estoy en el verso 14. Dijo entonces Jonatán, dice: en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Pero algo sucedió cuando ese hombre sacó la espada. Imagínate 2 hombres enfrentarse a todo un ejército, y él solito mató a 20. ¿Por qué? Porque habló la palabra y dijo: yo tengo un Dios que puede salvar con muchos, pero también puede salvar con pocos, porque no es mi batalla, sino la de Dios. Así que vámonos a enfrentar a nuestros enemigos, y tal vez Dios nos ayude. Y en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijo: le vamos a ayudar. Ejército de ángeles, desciendan, porque hay uno que me creyó. Hay uno que con una espada va a defender a todo mi pueblo. Y eso es lo que muchas veces permite Dios en las tragedias y en las situaciones que nos pasan en la vida. Voy a ver si mi hijo reacciona y levanta la espada y la empieza a afilar y pelea por su familia y pelea por su nación, en vez de estarme reclame y reclame y reclame. Yo quiero que accionen y que peleen por lo que es suyo. Y cuando tú haces tu parte, cuando tú usas la espada para defender a los tuyos, el ejército de los ángeles empieza a obrar a tu favor. Empieza a obrar a tu favor. Y fíjate lo que dice en el verso 20. Termino del 20 al 23 del mismo capítulo 14. Dice: juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Cuando Saúl llega al lugar en donde ya sabía que Jonatán estaba, se empieza a dar cuenta que los filisteos, que tenían muchas espadas, se empezaron a matar entre ellos. ¿Sí te das cuenta? ¿Por qué? Porque Dios vio la reacción de un hombre. Se empezaron a matar entre ellos. Verso siguiente, 21. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Había pueblo de Dios en medio de los filisteos,
Y a la hora de la batalla dijeron: mi pueblo es mi pueblo. Y empezaron a pelear contra los filisteos que en un momento dado les estaban sirviendo. Verso 22. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido, dice, en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Verso 23. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Amén. Un hombre que usó la espada correctamente salvó a toda una nación. Con un hombre y una mujer que tengan la espada bien afilada en esta casa, vamos a lograr grandes victorias. Pero no hay uno, no hay una, no hay dos, no hay tres, hay mucho más. Amén. Y la victoria fue dada para el pueblo de Israel como te la quiere dar a ti. Pero alguien tuvo que usar la espada. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te ruego en esta mañana que nos hagas consciente del tesoro que tenemos en nuestras manos, que es la espada más impactante al reino de las tinieblas. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que la iglesia se concientice de que tenemos que afilar nuestras espadas todos los días de nuestra vida. Padre, yo te pido que nos hagas conscientes de que muchas de las derrotas que hemos tenido han sido porque no sabemos defendernos, porque no conocemos esa espada o ni siquiera tenemos una. Pero tú nos has dado la facultad y el poder de vencer a nuestros enemigos. Hoy nos has demostrado que con la decisión de un hombre, con una sola espada, trajiste un espíritu de confusión a todos los filisteos, y entre ellos mismos empezaron a asesinarse. Yo en el nombre de Jesús profetizo que hoy todos los enemigos tuyos, míos, de tu familia, de tus generaciones, son en este momento atravesados por la espada de la palabra, y en el mundo espiritual son aniquilados. Todo espíritu de mentira, de pobreza, de fornicación, de pecado sexual, de adulterio, todos esos enemigos son atravesados con la espada de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.